Muy buenos días, es el martes 22 de julio de 2025 y estamos arrancando un poquito más tarde. De hecho, hay vacaciones, yo no sé ustedes cómo le estén pasando acá en Ciudad de México. Pues básicamente los chamacos ya están en casa, están de vacaciones, el tránsito se ha vuelto un poco más ligero, pero hay ciertas horas del día en las que está súper complicado. Bienvenidos, hoy tenemos pues temas importantes que tratar, muchas cosas que han ocurrido en las redes sociales y nos van a permitir hablar de esto que parece ser incontrolable, la ira. Hemos visto diferentes videos en los que se ha evidenciado pues poco control de muchas personas y vamos a hablar de ellos y a mostrar nuevos casos que nos deben de poner en alerta. También vamos a hablar de la tremenda granizada que ocurrió acá en la Ciudad de México. Parece un paisaje alpino. Esta comunidad muy cerca del centro de la Ciudad de México, completamente llena de granizo, que en el paso de las últimas horas ha bajado en lo que a su altura se refiere por el propio deshielo. Vamos a temas importantes al respecto de este reto diario que estamos siguiendo con Víctor Escalante y platicaremos de cosas que tienen que ver con nuestra estabilidad emocional a partir de siempre nuestra querida Rox y los comentarios que nos da en estas ocasiones. Así que pues con todo esto vamos arrancando Desmañana 2.0 que inicia justo así. Aquí este señor bien a gusto dejando su moto, el camión queriendo pasar y el señor por sus... Eso pasó en Chapala, Jalisco, donde hay una alta cantidad de habitantes de origen de los Estados Unidos que viven ahí. Es un lugar de retiro favorito para muchos de ellos y bueno, este hombre decidió bloquear el paso. Lo dejo que siga escuchando y viendo el video. Ahí está el señor, míralo. You have a big space right there. I was here waiting. No, sir. He's gonna pass. He needs to go up there. You have enough I know where space. he's trying to go. Chequen el espacio que tiene, señor. Chequen el espacio que tiene ahí. No se quiere mover. Hijo de 7. No, esto sí es una mamada. Pero aparte, la idea es quítate porque yo lo tengo ganado. La idea es ese narcisismo que hemos venido hablando de sentirse más que los demás simplemente por serlo, por creerlo, y pues cree que puede pasar por encima del reglamento de tránsito que pudiera ser algo muy básico, pero pues muchas de las cosas son de verdad inconcebibles, como la que este hombre pida que se quite el camión para poder pasar él. Si algo pasó que terminó en la grabación, es que ya habían pasado algunos minutos sin que pudieran haber llegado a algún acuerdo. Y esto deja en claro también que últimamente, pues cada vez los escenarios en los que hay mayor crispación, mayor falta de entendimiento, son pues más comunes. Casualmente, y sí, eso sí lo quiero dejar así, casualmente están involucrados en algunos de estos casos, pues personas de otra nacionalidad, como en este caso, alguien que parece ser estadounidense porque al menos habla inglés. Entonces, tomando en cuenta eso, el que la región de Chapala, que es preciosa, que les encanta a muchos de los
trabajadores anglosajones que terminando su vida laboral, pues deciden pasar el resto de sus días en una zona muy bonita, como lo es Chapala, que les cuesta mucho menos que vivir, por ejemplo, en los Estados Unidos, y prácticamente, como ahí parece ser, pues tienen estos exabruptos en los que más que tener una vecindad, una comunidad con los habitantes, parecieran ejercer o intentar ejercer una superioridad. La circulación está marcada, evidentemente, como está el camión, y bueno, lamentablemente no sabemos en qué terminó, si lograron convencer a este sujeto, pero yo creo que terminó dándose la vuelta, aunque las redes sociales son muy confusas al respecto de qué es lo que pasó con el conductor de esta motocicleta, que aparte, pues, intentaba pasar por ahí. Muy buenos días, los saludo, pues, desde la Ciudad de México. Vamos a platicar de muchas cosas al respecto de lo que está pasando, y otro de los casos que, si usted recuerda, platicamos recientemente, es el de una mujer, y aquí se los presento, que pues terminó ofendiendo y tirándole los tamales a una vendedora. Esto ocurrió también allá en Jalisco, en Guadalajara, pero pues digamos la ira parecía fuera de sus cabales esta mujer, y pues solo le dejo para que recuerde lo que terminó haciendo. ¿Cómo voy a tener espacio, señora? Vea cómo se estacionó. La voy a tirar. Me vale madre. Tú no te metas, no te metes. Después de todo este asunto en el que repartía como si fueran golosinas las ofensas, pues terminó haciendo lo que a su vez culminó con su señalamiento, que tampoco estoy tan de acuerdo. Para todos son ladies o para todos son lores, pero en este caso a esta mujer le llamaron en las redes sociales la Lady Tamales. ¿Por qué? Pues porque decidió tirar esta mesa donde se encontraba el producto que estaba por vender una mujer, y que bueno, ahí en este arranque terminó por tirarlo al piso y después huir. Y yo recuerdo que cuando les presentaba este video, les decía que qué estaría pensando esta mujer justo después de hacerlo, como si estuviéramos ahí en medio de un reto, porque pues aparentemente lo tira, y digo aparentemente porque quizá intentaba amenazar, no lo sé, pero después se ve confundida. Y cuando piensas también en la versión del agresor, es interesante saber qué es lo que piensa. Lo digo por esto, porque finalmente aparecieron las dos, tanto la mujer agredida como la agresora, y esto fue lo que publicaron en las redes, justo en el mismo lugar donde ocurrió la agresión que les acabo de presentar. Hola, buenas noches. Estoy aquí presente con la ciudad, en el lugar de nosotros. Yo estoy pidiendo una disculpa personalmente con ella. Y ante todo, una disculpa pues está bien. Estoy arrepentida, apenada por todo lo que pasó. Y pues ya no quisiera que eso siguiera corriendo, porque realmente estoy muy afectada. Personalmente y laboralmente estoy muy afectada. Entonces les pido de favor que ya no siga corriendo esto, porque pues sí, de verdad sí me están afectando mucho. Una disculpa y muchas gracias. Buenas noches. Y de mi parte, pues yo acepto la disculpa, no se preocupe, y espero que todo se calme. Muchas gracias. Yo lo que quiero también dejar en claro es que estoy arrepentida, apenada. El lenguaje corporal y del lenguaje en sí mismo dejan en claro que quizá sí haya tenido consecuencias para esta mujer todo lo que ocurrió, toda esta crítica, señalamientos, los juicios, todo lo que no debería de ser y que ocurre en las redes sociales, seguramente le afectó. Pero lo que también deja claro es lo que dice al final. Dice que todo esto le está afectando a ella. Lo que también nos deja ver en claro asuntos de personalidad que no nos permiten creer al 100% que la disculpa viene desde el corazón, que quizá se arrepintió de lo que ocurrió, que se vio, no lo sé, mil cosas que pudieron haber sido un poco más genuinas. A mí me parece que no lo es tanto. Lo dejo que lo escuche usted y a ver, dígame qué piensa. Porque ya no siga corriendo esto, porque pues sí, de verdad sí me están afectando mucho. Una disculpa y muchas gracias. Buenas noches. Y de mi parte, pues yo acepto la disculpa, no se preocupe,
y espero que todo se calme. Muchas gracias. Le Que está, siguiera corriendo porque realmente le está afectando mucho. ¿Qué tal que hubiera dicho una disculpa porque lo que hice fue imperdonable? ¿Qué tal que le dice una disculpa porque me siento mal por lo que hice y provocó consecuencias con usted, porque no debía haberlo hecho, por muchas otras cosas, pero no poniéndose en primer lugar ante la persona que había agredido? Y eso para mí sí es, digamos, determinante, además de que su posición al respecto, su postura, no me deja muy en claro, y no soy analista, simplemente me pareció algo en medio de toda esta suspicacia. Así que, bueno, pues ahí está, lo hicieron público, tal cual hicieron público el primer enfrentamiento, aquella primera confrontación, y nos lleva a pensar en qué es lo que estamos haciendo, porque tanto estos dos casos de los cuales ya hablamos, como otros más, pues están creciendo y pues al mismo tiempo nos hablan de una falta de control al respecto de todo esto que estamos haciendo, de lo que es nuestra vida cotidiana, porque por cosas tan pequeñas salimos de nuestras cabales y a veces es muy complicado regresar, digamos, al centro sin que haya consecuencias. Déjenme, veo ya a nuestro invitado, a Franco, conectado. Deme un segundito, Franco, nada más saludo rápido a nuestra audiencia con estos mensajes que ya están llegando. Araceli Berer, muy buenos días, gracias. Dice buenos días Iván y al equipo, al querido equipo de Desmañana 2.0, excelente martes para todos. Gracias Araceli, también a Cintia González, muy buenos días. Frank Canguiano, muy buenos días. A Carlos Granados, la ira es un gran pecado, tanto como el aiga y el oyes. Bueno, vamos a ir a esos después. Le doy la bienvenida y sobre todo agradezco mucho más a Franco, y espero decirlo bien, es un apellido que no es muy común, pero bueno, según estoy entendiendo, es Franco Grasso. Él pues decidió tomar esta llamada precisamente para hablar de un tema muy importante. Es un experto en un tema que quiero tratar con ustedes. Le doy la bienvenida, Franco, muy buenos días. Gracias por aceptar esta comunicación con nosotros. Creo que hay algo de delay, no sé si nos alcance a escuchar. Yo no te escucho, Franco. A ver, ahí no. Seguramente, si tú me escuchas, mucho de todo esto, cuando conectamos una liga, a veces en una parte del proceso las cosas no están bien y se resuelve, pues yo diría más a la mexicana que de otra, saliendo y volviendo a entrar. ¿Qué tal que lo intentas, querido Franco, para tenerte aquí nuevamente? Sal y vuelve a entrar, mientras voy poniendo en contexto a la audiencia al respecto de lo que quiero platicar contigo en esta ocasión. Básicamente el asunto a tratar es la altura, el riesgo que se vive en la altura y lo fácil que podemos perder la vida en la altura. Las tres cositas parecieran ser muy obvias, pero tiene mucho que ver con la acción de este joven de tan solo 14 años, y dije joven quizá para encasillarlo en alguna edad, porque algunos la adolescencia la señalan hasta los 18 años, y esta personita de algo así como 14 años de edad, se decidió a subir a este espacio del Iztaccíhuatl, una montaña con una gran elevación, un volcán, de hecho, en las cercanías de la Ciudad de México. Los dejo que escuchen esto. Para el grupo de Felas y el de Tu Chiquito es mi fascinación, y voy a hablar de dos temas bien culeros que me van a ocurrir esta noche. Uno, que resulta y resalta que aquí la noche se pasa en -2 grados. Y dirás, pues que tiene de culero, pues que no mames, me voy a congelar, no traigo ni siquiera sleeping bag. Y no muy lejos el refugio, y el siguiente refugio que está ya pero para el otro lado de la montaña. Entonces, no te voy a mentir, sí va a estar bien culero, pero si todo sale bien, besos en el ano a todos. Lamentablemente, la historia no tuvo ese final que parecía ser chistoso,
cuando lo mencionaba el joven Paolo, y pues ahí van cargando su cuerpo sin vida, luego de haber ocurrido lo que él mismo pues anticipaba, que perdiera la vida. Derivado de esto y de las búsquedas que tuvieron que hacer para tratar de encontrarlo, porque él desapareció el 12 de julio, cuando subió y dejaron de tener noticias de él. Lamentablemente, pues sí, era, digamos, algo evidente que traía una ropa inadecuada, que quizá no tenía el equipo suficiente, pero también me parecía hasta cierto punto consciente de las consecuencias de esto que estaba haciendo, porque pues bien sabía que, lo dijo incluso, que posiblemente no pudiera pues salir con vida esa noche de esas temperaturas que se viven en la montaña. Y pues todo esto nos trae a consecuencia precisamente para saber qué es lo que está pasando. Y cuando hablas de qué es lo que está pasando, yo quiero tomar bien en consideración que subir a un espacio como el Iztaccíhuatl no debe ser un delito, sí debe ser algo controlado y lo es. Cuando muchas personas suben, hay puntos de registro donde se anotan quién es, datos muy básicos por si algo llega a ocurrir, y pues se sube, le permiten subir. Yo no sé, y eso pues quizá pronto lo sabremos. Yo no sé si hay, por ejemplo, una supervisión que diga, esos zapatos no te permiten subir, no subas, porque más que divertirte vas a provocar un daño, pues en un momento dado, ¿no? Yo no estoy seguro que eso hubiera sido así. Sin embargo, por otro lado, también pienso que cuando las personas van subiendo, van adquiriendo experiencia, y este jovencito, ya para haber llegado ahí, bueno, este niño, para haber llegado hasta esa altura, sí tenía experiencia. Me llama mucho la atención el video en el que está anticipando lo que ocurre, lo que va a ocurrir, porque pareciera se lo está enviando a un grupo de personas que esperan saber lo que está haciendo. Cuando hablábamos de esa incontenible necesidad de llamar la atención, de ser aceptado por algún grupo, quizá por ponerte en riesgo de algo que no deberías de hacer, por imprudencia, por todo lo que quieras, me parece en un sentido que debería también investigarse si es que este grupo o estos grupos alentaron la irresponsable acción de este niño. El niño, por su propiedad, digámoslo así, es inimputable, pero lo que sí quiero saber es que si ya por acá anda Franco, no sé si por ahí me alcance a escuchar, lo voy a poner. ¿Me Buenos escuchan? días, Iván. Ahí Sí, estamos. te escucho. Buenos Gracias días a todos. Bueno, pues mira, agradezco que tengamos oportunidad de platicar de esta forma al menos, porque lo que quiero dejar en claro es qué es lo que le pasa, qué es lo que le pudo haber pasado, por ejemplo, a este niño, porque la altura es algo muy serio. La falta de oxígeno, las temperaturas, que pocos dicen, bueno, está soleado, puede que esté bonito allá arriba, y no necesariamente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, por tu experiencia en el, digamos, yo no sé qué tanto en la adaptación, cuánto tiempo necesita en adaptarse a alguien para poder llegar a una altura como esta, la del Iztaccíhuatl? Sí, sí, Iván, el tema de este accidente es algo un poco delicado y, digamos, un poco distinto a otro tipo de accidente que desgraciadamente ha habido en la montaña en México. A nivel general, por supuesto, para poder acceder a la montaña a esa altura se requiere una preparación y un acondicionamiento físico y técnico. En mi trabajo, yo soy doctor en gestión integral de riesgos y alpinista desde ya 35 años. En mi trabajo he realizado mucha formación al respecto y es cierto que siempre tenemos una componente también de cuidado, de autocuidado, digamos, la componente humana donde podamos fallar todos. Sin embargo, en este caso, el video que bien propusiste a los escuchas nos da a entender que el muchacho tenía un conocimiento, o sea, sabía que le iba a pasar, pero aún así subió a la montaña, las condiciones eran prohibitivas
No es una temporada ya baja cuando, digamos, la montaña llegan a ver el mal clima es más frecuente, hay nubes, llega a nevar, baja la temperatura, etcétera. Entonces aquí lo que llama la atención no es tanto o solo básicamente investigar cuál fue la causa del error, etcétera, sino cuáles fueron las motivaciones para que un muchacho de 14 años estuviera allá donde se encontró desgraciadamente hace pocos días. Él subió el sábado 12, entonces se quedó extraviado durante mucho tiempo y la ficha de búsqueda prácticamente salió como último punto, digamos, localizado en la alcaldía aquí en Coyoacán, en Ciudad de México. Entonces las autoridades para entender que estaba hasta allá, pues necesitaron mucho tiempo, obviamente, ¿no? Aquí el tema es por qué un muchacho de 14 años sube a la montaña, realiza una serie de registros, no tiene el equipo, está en temporada baja, a pesar de tener el entendimiento de que le puede pasar algo así por las temperaturas bajas y por la falta de equipo que él mismo menciona, sigue y sigue y hasta, digamos, pues la máxima incumbencia, digamos, ¿no? Lamentablemente. Ese es un poco el tema que nos hace mucho ruido, nos inquieta mucho a nivel de comunidad montañista de qué ha pasado, qué debe de haber pasado para que llegáramos realmente hasta este punto, ¿no? No sé si me doy a entender un poco, ¿no? No, con mucha claridad, porque finalmente, Franco, lo que a este niño estamos, no quiero ser, digamos, agresivo con las palabras, pero le estamos dando quizá el poder de tomar una decisión que no debió tomar. Finalmente, consecuencias como esta nos dejan en claro que debió tener una restricción por el tipo de ropa, por el tipo de equipo, o por no llevar equipo, o por la simple edad, o por ir solo. Todas estas cosas debieron ser prohibitivas para que tuviera un ascenso, pensando en que subiera en una ruta tradicional. Pero pues experto en esto que eres, Franco, hay veces que pues si bien no a la perfección, se pueden burlar esos registros y subir como parte de un reto, hacerlo solo. Sí, así es, Iván. Las reflexiones que compartes son realmente las más adecuadas para el caso. Hay una serie, dentro digamos, la dinámica técnica de un accidente, se tienen que dar una serie de acontecimientos encadenados para que se dispare un accidente de tal gravedad. Y posiblemente esta cadenita empezó ya desde mucho antes de la montaña por cuestiones así personales, psicológicas del muchacho, pero realmente no lo sabemos, entonces no quiero tanto irme por allá porque sería especular. Primero que nada hay que hacer una buena investigación del accidente, pero después de eso, pues sí, el muchacho se acerca a la montaña, tiene 14 años, hace un registro, entra de todas formas en un lugar donde hay vigilancia para el acceso restringido, se tiene que hacer este trámite, no tiene el equipo, 14 años va solo, puede entrar, empieza a caminar, lo vieron personas, el sábado hay muchas personas en la montaña. Repito, no estamos fincando responsabilidades, es tema de la cadenita, pero hay una serie de cosas que en algún momento, por alguna inquietud ajena o algún cuidado de tercera persona, se hubiera podido interrumpir esta cadenita que detonó el accidente final. Pero aquí no sucedió. Y entonces, realmente, pues una vez más, con este lamentable suceso, se destapa un poco un problema general que tenemos, que es no solo una falta de capacitación y control, etcétera, en las montañas, también es una falta del entendimiento, y eso es algo mucho más grande porque estamos hablando básicamente del poder de la comunicación con los medios nuevos que tenemos, de las redes sociales, de los fenómenos de los influencers,
los grandes beneficios que traen este tipo de, pues, de conducta de trabajo, básicamente, contra del otro lado de la cordura y de las vivencias de la montaña y de cualquier cosa, básicamente, de manera gradual, con conciencia, buscando una preparación, buscando una buena asesoría de personas que saben cómo llevar cualquier tipo de actividad con el pasito a pasito, vaya, donde no haya ni exuberancia, ni videtismo y ni siquiera exaltación de las actividades. El montañismo lamentablemente se presta mucho para esto por ser un deporte así con una componente extraordinaria de paisajes magníficos, retos deportivos de grandes envergaduras, etcétera, pero en realidad donde sabemos todos perfectamente que donde hay un deporte complicado, pues también hay mucha preparación y lo que está dando un poco la torre a este esquema de prepararnos bien antes de hacer cualquier tipo de hazaña, lo cual requiere, obviamente incluye también tener la edad correcta, ¿no? Para irse a la montaña sola, etcétera, es justamente este fenómeno de grandeza, de querer alcanzar las máximas cumbres, los máximos hitos dentro de muy poco tiempo y solo con la mentalidad querer es poder, la inspiración la que te lleva, pues desgraciadamente la montaña es muy bondadosa porque estos fenómenos son muchos, no estamos hablando obviamente del caso nada más que tenemos hoy día lamentablemente frente a nosotros, hablamos en general, hay mucho de esto, pero la montaña es bondadosa porque afortunados, desafortunadamente solo tenemos un caso que lamentar sobre muchas actuaciones que son realmente muy imprudentes y sin la preparación base. Sin embargo, en este caso, obviamente que este suceso realmente muy triste por la edad del muchacho, por haber sido de todas formas un niño con prometedor, porque pues honestamente qué bueno que a esa edad tengamos el gusto de practicar un deporte sano, un deporte que nos permite crecer mentalmente y físicamente, pues a partir de esto pues hay que hacer mucho hincapié para todos los demás que quizás tendrán que hacer un examen de conciencia y pensar realmente en qué es lo que nos hace falta mejorar en nuestra capacidad física y mental como proceso de mejora continua, como autocuidado, como cuidado pues para nuestras familias que nos quieren en casa con bien siempre de regreso, etcétera. Yo creo que este evento pues lo tenemos que tomar no solo como enseñanza, sino como una autoanálisis de lo que estamos haciendo mal todos a nivel de comunidad y que tenemos que mejorar para que la próxima vez pues alguien levante la mano y platique básicamente con alguna persona que vea en la montaña sin el equipo necesario, etcétera, que platique con él, que se entere de cuáles son las finalidades y a lo mejor en este caso, al hablar, por ejemplo, con un muchacho menor de edad, etcétera, pues nos damos cuenta realmente de que sí hay que apoyarlo, hay que bajarlo, hay que asesorarlo, etcétera, porque puede llegar a haber un accidente grave como el que lamentablemente presenciamos, bueno, Y vimos. Franco, ¿qué es lo que le pasa, por ejemplo, al cuerpo humano cuando, digamos, va subiendo de una especie, pues llana, va empezando a ascender en la montaña, el aire se vuelve más ligero, el aire se vuelve más pesado? ¿Qué pasa con la temperatura? No solo el ambiente, sino, por ejemplo, la tierra. ¿Qué es lo que te puede pasar? Por ejemplo, él llegó a un momento en el que fue cuando graba y que dice, ah, caray, pues dicho en otras palabras, evidentemente, ya no voy a poder seguir, siento que corro riesgo, y pues hacia atrás está completamente nublado, cerrado de nubes, y pues yo no sé, digamos, qué es lo que pudo haber pasado en este proceso para que él pudiera haberlo advertido antes de llegar hasta ese momento. Sí, sí, claro. Este es un tema muy importante que hay que platicar efectivamente, Iván, porque estamos hablando en pocas palabras de los riesgos que hay en la montaña, que son los que conoce un montañista y que maneja en todo momento, a partir de la planeación de la salida desde la casa,
obviamente con el monitoreo durante la marcha, el ascenso, etcétera. En la montaña la temperatura baja, entonces se requiere de una fortaleza física mucho más desarrollada, porque necesitamos hacer actividad física para calentar nuestro cuerpo, entonces necesitamos un entrenamiento que permita hacer un esfuerzo como tal en esas condiciones. Además, en México contamos con volcanes de gran alturas, baja el nivel de oxígeno dentro del aire, de la mezcla del aire que respiramos, y el cuerpo funciona de manera menos eficiente, y entonces aún así una rayita más para arriba de esta condición física misma que platicamos en el punto anterior. Y fuera de eso, también se requiere un buen reconocimiento del terreno, de la morfología, o sea, de cómo está hecha la montaña para reconocer cuáles son las zonas de riesgos, caída de piedras, etcétera. Uno de los riesgos que hay es, por ejemplo, que se llegue a nublar, entonces que perdamos los puntos de referencia, entonces ya no sepamos realmente dónde ir, dónde no ir. En este caso, Pablo pasó por el albergue porque lo encontraron un poco más arriba. El albergue no estaba tan lejos, pero había neblina y él no sabía cómo regresar. Entonces, ¿qué sucede cuando nos encontramos, por así decirlo, atorados en algún lugar? Que estamos atrapados con el frío, con la falta de movimiento, porque ya estamos atrapados, entonces nuestro cuerpo se enfría rápidamente, estamos sudados, y el sudor como tal no se enfría aún más cuando dejamos de hacer actividad física. La temperatura baja y no sabemos por dónde ir porque la neblina no nos deja recobrar rumbo o, digamos, invertir la marcha, etcétera. Entonces, en pocas palabras, siempre es muy típico en la montaña que cuando hay algún tipo de accidente menor, que podría ser un extravío, el extravío en el sentido menor, en el sentido de que pudiéramos llegar a desorientarnos y a encontrar el rumbo, ¿no? Todo depende de qué tipo de extravío menor. O que llegáramos a tener, por ejemplo, un mal clima, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? O un pequeño accidente cualquiera, sucede que ya nos perdimos, entonces no sabemos por dónde ir y las condiciones se agravan con el tiempo. Y aquí estamos hablando que fueron varios días que ese niño fue extraviado en la montaña. Obviamente no se necesitan varios días porque de noche la temperatura baja aún más y entonces la hipotermia entra, así que con todo. Y la hipotermia significa, pues primero que nada, no es el frío, obviamente estamos hablando del fallecimiento por congelación y por el detenerse de las funciones vitales. Y esto fue lo que le pasó lamentablemente a Paulo y que le ha pasado a la mayoría de las personas que han tenido accidentes en la montaña, desde un tobillo torcido, etcétera, que vuelve obviamente en marcha mucho más tediosa y lenta, nos agarra la noche y con la noche llega la hipotermia. Entonces, lo que es muy importante es que en la montaña podemos ir a disfrutar en lugares fáciles, sencillos, más cercas, obviamente, de donde dejemos el coche en estacionamiento. Estamos, digamos, cerca del punto de seguridad, que es donde dejemos el coche. La montaña puede tener un día soleado, etcétera, pero en la tarde el tiempo empeora, siempre hay más nubes, etcétera, puede haber lluvia, puede haber nevada, etcétera, y en la noche también es más frío. Y lo que nosotros vemos al llegar a la montaña es, digamos, el panorama más favorable que podamos ver normalmente en las alturas, y siempre se complica más. El equipo es importante tenerlo, pero también lo más importante es saber por qué lo tenemos, para qué sirve, cómo se debe usar y sobre todo cómo se debe de evitar usarlo si estamos hablando de equipos de emergencia, que es mejor que se quede en la mochila, porque nosotros estamos con la mochila ya en el coche, ya en las quesadillas, ya de regreso, cuando las condiciones de la montaña son más prohibitivas.
Sí. Bueno, qué cosa, de verdad, un tema que abre muchísimo para la conversación, Paulo, perdón, Paulo, Franco. Yo lo que quiero es tener como parte de esta comunidad a alguien con este conocimiento como el tuyo, para poder platicar de esto en otro momento y de otras tantas cosas que me imagino son importantes a saber, por ejemplo, ya no solamente esto que ocurrió allá en los volcanes, sino, por ejemplo, también cómo, pues de alguna forma, una joven, y es un tema bañado con otro asunto criminal, pero cómo, por ejemplo, una joven pudo, pues, literalmente desaparecer en la zona del Ajusco cuando subió a practicar este senderismo que es tan, digamos, tan gustado para muchas personas, que es una actividad que da tanta introspección, tantos momentos de relajación, que cuando los ves, la verdad muchas veces quisiera ser ellos, ¿no? Cuando están en este momento de paz, con escenarios, como decías, majestuosos, y pues es una invitación que a veces termina siendo peligrosa por muchos motivos. Así que, si lo permites, Franco, regresaremos en otra ocasión para platicar contigo. Con todo gusto, te agradezco mucho el espacio y pues bueno, como bien dices, a veces se ve la parte bonita de la montaña, quisiéramos estar en el zapato en las botas de aquel alpinista que está en la cumbre, pero es un deporte de riesgo y que requiere mucha preparación y eso es la parte del iceberg que no vemos y es la parte del iceberg que además nos ocultan cada vez más. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado, no hay magias, sino hay mucha preparación y solo es eso. Y pues muchas gracias, la verdad, por tocar este tema que es de mucha importancia para la comunidad montañista, porque este deporte es de riesgo, pero eso no significa que no se pueda gestionar y que no pueda volverse, como lo es, de hecho, un deporte seguro. Así es. Te agradezco mucho, Franco, y que tengas muy buen día. Igualmente, saludos a todos. Gracias. Hasta pronto. Franco Grasso, lo escuchamos hablando de esto, y tengo también a otra invitada quien ya está lista, la acabo de ver aquí en backstage. Vamos ahora a la parte vivencial, porque finalmente tanto Franco ha participado en ello, pero como por ejemplo ahora a quien voy a presentar a todos ustedes, y le pido un minutito a Víctor Escalante que ya está por ahí, pero el tema ha surgido y me parece muy relevante tocarlo en todas sus aristas. Doy la bienvenida a Erika Pedrero, quien, digámoslo así, no está dada de alta como una alpinista reconocida mundial, pero sí practica esto, que es mucho de lo que hacen los jóvenes, las personas, a veces con cuidado, a veces sin cuidado, pero en tu caso, y lo recuerdo, pues para irte a subir, por ejemplo, a los volcanes, necesitas mucho tiempo de estar practicando poco a poco antes de decidir, súbete de una vez y ya. Bienvenida. Hola Iván, buenos días, muchas gracias. Así es, como comentas, pues es un deporte como todos, que requiere practicar, requiere estudiar teoría. Yo empecé a los 17 años, estando en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y ahí hay un equipo de montañismo que tiene, yo creo que ya más o menos como 40 años, ¿no? Igual en la UNAM, en el Poli, hay equipos de montañismo de décadas, ¿no? Como bien dices, pues es un deporte que necesita práctica. En mi caso, yo recuerdo, ¿no?, que eran clases teóricas casi cada semana y prácticas, siempre considerando esta parte que es un deporte de alto riesgo. O sea, se puede hacer de forma segura, sí, pero obviamente teniendo todos los elementos, ¿no? O usando todos los elementos de seguridad, desde la vestimenta, llevar una casa de campaña adecuada, llevar el sleeping adecuado, todo esos elementos que siempre se requieren, hay de muchos niveles, se puede decir, niveles incluso profesionales, ¿no? O sea, equipo para aquí en las montañas de México, en el Iztaccíhuatl, de -5, de -10 grados. Obviamente hay equipos mucho más especializados, pero todo ese tipo de elementos siempre se tienen que tener en cuenta, ¿no? Ajá. Perdón, es algo también, o sea, esa es la diferencia entre, por ejemplo, estar arropados con un buen sleeping
viendo las estrellas, un cielo maravilloso y la consecuencia que vimos en este niño. El hecho de no tener el equipo adecuado implica, digamos también, que quizá por su juventud, estos esfuerzos que se van sintiendo conforme vas subiendo, por ejemplo, pongo una pequeña toma que no es que la tengas que reconocer, pero quizá sí la ubiques. Esta parte serrana nos dice, bueno, ahí está la cima, pero pareciera estar cerca, subjetivamente está lejísimo por la forma en la que estás subiendo, por el esfuerzo que estás haciendo y lo que sientes. Tú, que lo has hecho en muchas ocasiones, ¿qué es lo que se va sintiendo al momento de que vas subiendo? Una mayor pesadez en los pies, además de que estás considerando traer mucho equipo, el frío, tienes que alimentarte de una forma adecuada para tener energía y no pesadez, o sea, hay muchísimas cosas. Claro, no es solo, por ejemplo, en esta parte de la alimentación que comentas, no es solo alimentarte para no tener pesadez, sino incluso alimentos, o sea, ahí entra ya más justo el conocimiento teórico. Alimentos que te ayuden a tener energía por más tiempo, que sean menos pesados y que incluso no necesiten tanto oxígeno para metabolizarse, como la carne, por ejemplo. O sea, no es lo mismo que comas una barra de amaranto, una palanqueta, fruta, mucha agua para subir, a que comas pizza o unos tacos, ¿no? Porque eso consume más oxígeno estando ahí arriba para metabolizar ese oxígeno que te hace falta. Entonces, no, aparte, perdóname, sí, digo, son muchos elementos. Sí, hay muchos alpinistas, entre comillas, digo, respeto su esfuerzo, su dedicación, pero muchos alpinistas de quesadillas, ¿no? Que llegan hasta el punto del refugio, quesadillas, ya no subo, mejor para abajo, o sea, pero llevan todo el outfit y todo aquello parecido al esfuerzo y dedicación que muchas veces tienen ustedes. Y digo ustedes porque finalmente otra de la parte clave, y con esto termino, sé que tienes compromisos y te agradezco mucho, es el acompañamiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer un alpinista? Porque por lo regular, recuerdo, no ibas sola, tenías que pasar ciertos registros y pues te revisaban, si no estoy mal, oye, esas botas no, o sea, no traes el equipo suficiente o algo por el estilo, pues mejor no lo hagas, ¿no? Pero todavía queda en el terreno del mejor no, más que te prohíbo hacerlo. Claro, digo, al final, como dices, es un tema de experiencia, un tema de acompañamiento, un tema de saber teoría antes de hacerlo en práctica. A mí me extraña, por ejemplo, que un niño de 14 años haya podido subir, porque se supone que hay retenes donde te tienes que registrar para poder subir a la montaña. Por ejemplo, uno de ellos está en Paso de Cortés, ¿no? Entonces, es extraño que haya podido subir, digo, no sé si realmente se registró, eso lo desconozco, pero que hayan dejado pasar a un menor de edad solo, ¿no? En cosas como muy básicas para hacer montaña. En la montaña nunca pueden ir menos de 3, 4 personas en un grupo, porque siempre hay riesgo de accidente por cualquier situación. Entonces, siempre es una persona para que se quede con el accidentado y 2 que bajen a avisar, para que tampoco vayan solas, porque si no hay riesgo, ¿no? Entonces, son elementos como de ese tipo que siempre hay que considerar, siempre ir en grupo, llevar pues la vestimenta adecuada, llevar preparación adecuada. Conozco personas que incluso corrían 30 kilómetros por día para prepararse para subir a una montaña. Digo, no montañas de México, montañas de Sudamérica, pero que justo esa era la preparación, ¿no? O sea, 30 kilómetros al día, hacer 2 horas de gimnasio, pesas para aguantar las mochilas que pesan más de 10, 15 kilos. Como bien dices, el calzado antiderrapante, que no se vaya a romper, botas incluso con materiales especiales como el Gore-Tex que no dejan pasar humedad del hielo o de la lluvia, ¿no? Impermeable, el alimento que te decía, o sea, llevar cosas que no sean tan pesadas, que te den energía, agua siempre. Incluso, por ejemplo, como te comentaba, yo estudié o practiqué este deporte en la UNAM. Parte de la teoría era una clase de sobrevivencia, ¿no? O sea, qué hacer en caso de si te pasaba algo, si te llegabas a extraviar. Y una de las cosas que tenías que hacer era, en cuanto te extravías, buscar refugio.
Es una parte como de sobrevivencia a nivel general, ¿no? O sea, antes de cualquier otra cosa es refugio ante frío, lluvia, viento, agua, sobre todo a esa altitud, ¿no? Refugio, alimento y dejar pasar la noche. O sea, si bajas es peor, a lo mejor es lo que le puedo, digo, no sé, la chica de Ajusco, que ahorita está perdida, que todavía no encuentran, pero si subió y quiso bajar por desesperación, luego es cuando ocurren los accidentes, ¿no? Sobre todo si no llevas una lámpara, si no llevas equipo adecuado. A ti, Erika, ¿cuál fue la experiencia hasta ahora más complicada que digas, híjole, esto creo que ya se salió de control, creo que debo de aplicar, o aplicaste alguna de estas técnicas que son parte de tu aprendizaje? Por lo regular, digo, no he tenido riesgos como muy fuertes, al menos no en montaña, he tenido más en otro tipo de actividades relacionadas al montañismo, pero por ejemplo en montaña, mal de montaña. O sea, a mí sí me llegó a dar, tuve que decir hasta aquí, avisar a mi equipo y nos quedamos ahí, no subimos más. No pasa a lo mejor en ese momento un dolor de cabeza. Si yo hubiera seguido subiendo, me hubiera hasta desmayado, ¿no? Entonces, es mareo, un poco de desorientación. Tienes que bajar un poco para volver a poder oxigenar pues de la mejor manera, ¿no? Ahí es donde te digo que viene mucho la preparación. O sea, son ejercicios que son para aumentar capacidad pulmonar, para poder en una sola toma de aire obtener más oxígeno, por ejemplo. Entonces, digo, eso fue lo más complicado tal vez para mí, y que de mis primeras salidas me llegué a torcer el pie, ¿no? De ahí en fuera nada más en riesgo en montaña, pero digo, hablando justo en este panorama como de actividades al aire libre, yo también hacía cuevas, y las cuevas, pues todo el mundo sabe, o Puebla o Guerrero, zonas pesadas, y sí llegué a pasar, por ejemplo, cerca de lugares donde había personas armadas, ¿no? Entonces, ese es otro de los riesgos, considerar no solo los riesgos naturales, sino también los riesgos humanos. Digo, afortunadamente en esa ocasión no pasó nada, solo estaban como vigilando, nos dejaron pasar, pero suele pasar, ¿no? Encontrar no solo riesgos naturales, sino también humanos. Pues, agradezco mucho la generosidad de tu tiempo, Erika, por compartir esto con nuestra audiencia. Tenemos un panorama muy completo al respecto de lo que pudo haber pasado, porque tampoco lo tenemos a ciencia cierta, pero digamos que hay de eslabones que unen una cadena de imprudencias que deben llamarse así, que llevaron a la pérdida de la vida de un ser humano que ni siquiera bien estaba desarrollándose, no estaba más que en los 14 años de edad, con todo un delante, y caray, vaya que duele. Te agradezco mucho, Erika. No, de qué, Iván, muchas gracias a ti. Hasta pronto y muy buen día. Igualmente. Gracias a Erika Pedrero por esta plática al respecto de su experiencia con relación al montañismo y a lo que finalmente pudo haber ocurrido con Paolo, este pequeñito de 14 años de edad, que nada más de ver las imágenes, de verdad que estruja todo aquello. Pero vamos directo con Víctor Escalante, quien ha estado paciente aquí, su oportunidad para platicar con nuestra audiencia. Víctor, muy buenos días. Ay, Bencito, muy buenos días. Veo que tienes la mente como olla de palomitas con breaking news. Sí. Bueno, dime, ¿qué es lo o sea, es muy interesante, sé que estabas escuchando, por ejemplo, ver lo que dicen, por ejemplo, los especialistas, esta mujer que dice que, bueno, en un momento dado, la decisión, cuando tienes preparación, es dejas de subir y buscas refugio, pero no buscas el celular para mandar a hacer un en vivo como lo hizo este niño. Sí, o sea, decisiones muy raras. Y la otra, qué bueno que sea un deporte al que se dedique, saludable, pero algo también acá no estaba del todo bien, porque el ejercicio lleva emparejada una responsabilidad. Es como el gran futbolista que utiliza los tacos para romperle la pierna al otro, ¿no? O sea, cosas de verdad bien
bien interesantes que estudiar al respecto de esto que lamentablemente lleva una cuota de dolor. Mira, este tema a mí también se me ha hecho fascinante porque he visto videos y he leído libros de personas que han escalado la montaña Everest, donde ese tipo de escala, ahí estás poniendo tu vida en peligro, ¿ok? Eso sí nadie llega hay muy pocas personas en la historia de la humanidad que han ascendido a la montaña Everest, muy pocas, a comparación a toda la humanidad. Entonces, el hecho de que puedes llegar a la cima de Everest es un gran logro para toda persona, pero muchos pierden los dedos de frostbite, los pies, te cortan los pies porque se te congeló. Entonces, ¿por qué? Una pregunta que me he hecho, ¿por qué la gente hace ese tipo de excursiones con tanto peligro? Y básicamente el ser humano tiene una curiosidad de que porque está ahí lo voy a hacer, ¿ok? Así de sencillo. Porque la montaña está ahí, lo voy a hacer. Ahora, aquí con este jovencito entra el aspecto de influencers, de cómo tú tienes que ser más popular, tú tienes que hacer algo más arriesgoso que el otro para hacerte viral. Lamentablemente no oí la nota si falleció el chico o ¿sí falleció? Sí. Ok, entonces qué lamentable de que se pierde la vida de este joven por razones que desconocemos de cuál era su impulso, cuál era esa motivación de poner su vida en peligro para escalar esta montaña. Pero sí, efectivamente, hay muchas cosas en la vida de que podemos hacer porque están ahí, pero ¿cuál es el pago, el beneficio secundario que le llamamos? ¿Cuál es el beneficio secundario? Porque si nos ponemos a analizar cuál es el beneficio secundario que andamos buscando, hay una infinidad de maneras de que podemos lograr. Entonces, ahí, ojo a cuáles son sus impulsos, cuáles son sus motivaciones para hacer cosas arriesgadas. De hecho, en esas motivaciones, creo que hay dentro de esos eslabones que decía, hay uno que es muy importante, que son los padres. Muchos, sí. Déjame poner, digamos, la voz de nuestra audiencia para nutrir esto que también nos lleva directamente al tema que vamos a hablar el día de hoy, doctor. Por ejemplo, dicen, Irma, la imprudencia total. ¿Y los padres? Es una gran pregunta. Dice, así es esto, empezó desde casa, sin supervisión de sus redes sociales para saber qué lo orilla. En fin, muy complicado. Frank Anguiano dice, yo salgo a acampar con mi perro y es de gran ayuda, y también con brújula y radio sin problema. Los dos extremos de lo que ocurre. Araceli Berer, gracias, buenos días, Araceli. Dice, tengo una amiga que es senderista. Dice que cuando van al Iztaccíhuatl o Popocatépetl es maravilloso, pero van con mucho equipo y personal capacitado. Me dijo que son lugares donde no te puedes lanzar a la aventura. Cuán atractiva sea la aventura, pensando solamente en el atractivo de la aventura. Sí. Don Ernesto Torres González, buenos días, estos temas tan interesantes. Gracias, don Ernesto, para los padres como para los hijos. Gracias por orientarnos. Y bueno, te manda saludos ya, por cierto, doña Cintia González. Y bueno, yo a lo que quiero llegar es esto. Parece, subjetivamente, que mira, nada más para que veas, digo, entiendo que no supieras la consecuencia de lo que le pasó a este niño. Este es el video. Nada más que quiere entrar. El de tu chiquito es mi fascinación. Y voy a hablar de dos temas bien culeros que me van a ocurrir esta noche. Uno, que resulta y resalta que aquí la noche se pasa en -2 grados. Y dirás, pues, ¿qué tiene de culero? Pues que no mames, me voy a congelar, no traigo ni siquiera sleeping bag. Y no muy lejos el refugio. Y el siguiente refugio que está ya pero para el otro lado de la montaña. Wow, 2 grados Celsius. 2 bajo cero.
que puede haber, según nos decían en entrevistada anterior, hasta de 5 a 6, dependiendo la temporada. Sí. No, esa es una gran tragedia y yo tengo la misma pregunta que tiene la audiencia. ¿Dónde están los padres? ¿Qué tipo qué tipo de conciencia tienen los padres y qué tipo de vigilancia tienen? ¿Y dónde está la responsabilidad de padres para cuidar a un joven de que todavía no tiene conciencia? Sí, esa parte es crucial. Y, por ejemplo, visto el panorama ya como tal, ¿qué debió pasar? Porque muchas veces los padres sentimos en alguna etapa del aprendizaje como padres a nuestros hijos que no hay una conexión, que no comunicamos, que no nos entendemos. Yo no me imagino a un padre diciéndole a un niño de 14 años, vete al Iztaccíhuatl. No lo creo. Sino quizá una serie de desaciertos, de desavenencias en esta relación cotidiana, los van orillando a separarse, de tal forma que pues este niño quizá nunca informó a su familia, y su familia pensó que salió a ver un partido de fútbol y regresaría hasta la noche, y finalmente lo que pasó es otra cosa. Sí, así es. Mira, esto me recuerda de casos que he trabajado, Ivan, de que el niño o niña siente ese vacío de no poder ser halagado por los padres y toman riesgos o hacen cosas que no deberían de hacer solamente para llamar la atención porque están haciendo hijacking, están tomando rehén a los padres para que les pongan atención. Entonces, hay situaciones que he manejado con diferentes clientes donde si los padres simplemente les hubieran dicho, hijo o hija, tengo mucho orgullo de ti en cómo eres una persona buena, esos halagos, genuinos y de que los hijos sienten, esa es una prevención para tomar este tipo de riesgos. Esa es una aseguranza de que los padres están alimentando la personalidad y carácter que los hijos están creciendo. Y, por ejemplo, me lleva mucho a esta parte que hemos venido trabajando esta semana, porque si algo tiene Víctor es que no se detiene en la búsqueda de ayudar a que las personas sanen al respecto de heridas pasadas que podrían estar ancladas a un problema como este. Y dejemos de hablar de que sea solo un problemita de vete a tu cuarto y te quedas sin cenar. Sí. Puede ocurrir algo como esto en la casa de cualquiera, en nuestra casa. Entonces, ¿de qué se trata esto, Víctor? Mira, lo que pasa, este gráfico lo quise hacer porque lo que pasa es de que toda emoción que enterraste en vivo nunca muere. Todos traemos emociones que hemos reprimido, nos hemos desasociado de esas emociones, las hemos dejado en el pasado, pero esas emociones están ahí vivas, pidiendo resolución, pidiendo que las saques, que las manejes para que tu espíritu, para que tu corazón esté en paz. Entonces, justamente el domingo trabajé con una clienta donde le ayudé a escuchar al cuerpo, porque el cuerpo le estaba dando mensajes de malestar y le enseñé el proceso de cómo hablar con tu cuerpo, porque el cuerpo, la materia, tiene conciencia diferente de la mente. La ciencia nos dice que hasta tenemos neuronas en el estómago, por eso muchas veces cuando tú sientes algo en tu centro, es de que tu cuerpo está registrando vibra buena, vibra mala. Tu cuerpo sabe, los chinos dicen de que tu estómago, el gut es el centro de la conciencia, no la mente, ¿ok? Entonces ya tenemos la ciencia de que nos dice de que efectivamente es cierto. Tenemos que aprender a escuchar al cuerpo cuando el cuerpo nos está pidiendo ciertas cosas. ¿Sabías tú, Ivan, de que cuando el cuerpo te pide chocolate, por decir,
es que tu cuerpo tiene deficiencia de ciertos minerales y por eso empiezas a sentir ese gusto de comerte un chocolate. Empieza a analizar qué es lo que te está diciendo tu cuerpo. Tu cuerpo te habla todo el tiempo, pero como no tenemos la preparación, no sabemos cómo escuchar al cuerpo. Ayer justamente tuve una consulta con una señora de que ella le dio cáncer de mama, fue con los mejores oncólogos de Houston y ninguno le pudo decir la relación de nutrición, de descanso, de cuidado del cuerpo para poder luchar contra el cáncer. Dijo, decidí no irme por esa vía de que me estaban diciendo, porque yo empecé a hacer una investigación extensa de mi cuerpo, cómo es una maravilla y cómo cuando está mal empieza a entrar la enfermedad. Fíjate que esas partes que mencionas, además de que sigo poniendo en práctica aquella parte sensorial para tratar de relajarte en medio de un ambiente potencialmente ansioso, estresante, que termina por sacarte de tu balance, me puse a pensar en lo que proponías ayer al respecto de estas 3 conductas que pudieras cambiar y lo que generan. Y hoy, por ejemplo, esta oferta que pues no es como el tianguis, ¿no? O sea, no es como el mercado, pero por ejemplo, es hablar de colocar tu mano en esta zona me imagino, del vientre, respirar profundamente durante 3 minutos diciendo, estoy a salvo, estoy listo para sanar. Te da conciencia desde el momento en que respiras, cómo se infla tu abdomen, cómo se va moviendo tu mano, y cuando tienes toda esta conciencia, mentalmente te estás preparando. Creo que va por ahí. Te voy a dar otro tip, Ivan. Ya sabemos la técnica de cuando tú corres tu mano una por la otra, lo que pasa es de que te sales del cerebro y usas otra parte del cerebro donde no hay pensamiento, sino que solamente hay la experiencia sensorial. Lo puedes hacer por enfrente, lo puedes hacer por detrás y date cuenta cómo hay diferentes nervios. Pon tu mano en el corazón, escucha el latido de tu corazón, siente el latido de tu corazón y eso también automáticamente te empieza a relajarte, te empieza a tomar conciencia y hasta puedes preguntarle a tu corazón, ¿qué necesitas? ¿Qué debo de hacer hoy? Tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, nuestra mente. La conciencia también tiene conciencia, Ivan. Entonces, nunca tomamos en cuenta lo que ya sabemos, sino que nos ponemos a ver videos de TikTok, consejos del compadre o comadre que nunca ha vivido lo que estamos tratando de superar. Por eso es importante tomar conciencia. Pues bien, día 2 de estos retos que estamos siguiendo. Mañana te esperamos con más, Víctor. Te agradezco mucho. Nada más un mensaje que te manda Irma Leticia, Costa Rica. Dice, sin duda, tenemos que empezar a conocernos mejor y ver qué es lo que necesita. Víctor Escalante lo dice con mucho tino, aprendamos a escuchar más a nuestro cuerpo. Me encanta que le hayas invitado. Pues sí, yo de aquí feliz todos los días y muchas veces así ocurre. Yo nada más mando la Víctor señal o la batiseñal y aparece Víctor. Dice, aún me cuesta trabajo, dice, aún tengo crisis de ansiedad y no me ayuda mucho mi cerebro, pero espero poder decir que tengo el control. Yo te invito a que hagas una cosa, Irma, y va a estar de acuerdo Víctor. Por favor, ten a bien tomar nota de este número telefónico. El 210, es un número de Estados Unidos, es el número de Víctor. Sí. Por favor, mándale un mensaje y platícale cómo te sientes. Él seguramente te va a ayudar porque tiene un propósito en la vida y quizá no lo sabías, sanar a 1 millón de personas, que sanen de sus traumas y que puedan convertirse de esa vida que quizá tiene sus propios tormentos, sus propios lastres, en algo sumamente positivo. Así que ojalá lo puedas hacer, Irma, porque sería algo muy, muy provechoso para ti. Estoy totalmente de acuerdo, Iván. Cualquier persona de la cotorra, yo contesto a mi teléfono
mientras puedo y le voy a hacer algo una oferta que no puede resistir a Irma, es de que también le voy a regalar una meditación de que está profesionalmente hecha en un estudio en un estudio de sonido para que le va a ayudar a mejorar su mente para poder entrar en una onda delta donde soñamos, sueño profundo, que le va a ayudar muchísimo. Esta meditación le ha ayudado a miles de personas. Si pudieras ponerle con copia para mí, te lo agradezco. Anda, te la voy a mandar porque yo sé de que tú vives una vida muy estresante. Pero bueno, pero feliz dentro de mi propio estrés. Víctor, te agradezco muchísimo. Saludos. Hasta pronto. Víctor Escalante, y voy rápido ahora con Rosana Escalona, que ya está aquí lista. Creo que, hola Rox, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Tanto tú como yo estamos en un lugar ajeno al que normalmente estamos, ¿no? Sí, entonces, sí. Me da gusto que te hayas dado un tiempito para poder platicar con nosotros. Quiero tomar el atrevimiento, aunque sé que tenemos un tema, digamos, previsto para nuestra plática el día de hoy, pero si has tenido oportunidad de escuchar un poco el caso de este niño de 14 años que murió porque se subió a una montaña solo e hizo, en lugar de buscar ayuda, lo que hizo fue hacer un video para mandarlo a un grupo, no sé si un en vivo, algo que pretendía ser viral antes de morir. Y el resultado es que lo encontraron congelado, evidentemente sin vida, y simplemente fue bajar. Una verdadera pena, porque hay una serie de cosas alrededor, desde la edad, desde cómo subió, que subió solo, sin el equipo, y aparte consciente de que lo que estaba haciendo le podía provocar ese daño, porque las últimas palabras, y creo que lo explica mejor él mismo, si me permites, te lo pongo un segundito, antes de que te me vayas, Rox. Bueno, es que así es el internet. Yo con esta idea me parece muy interesante mostrar siempre. Ahí está, Rox, ya regresaste. Perdón, este es el problema cuando me conecto con mi teléfono, pero no te preocupes, aquí estoy. Mira, voy a poner esto para que lo veas. Para el grupo de Félix y el de Tu Chiquito es mi fascinación. Y voy a hablar de dos temas bien culeros que me van a ocurrir esta noche. Uno, que resulta y resalta que aquí la noche se pasa en -2 grados. Y dirás, pues que tiene de culero, pues que no mames, me voy a congelar, no traigo ni siquiera sleeping bag. Y no muy lejos el refugio. Y el siguiente refugio que está ya pero para el otro lado de la montaña. Y finalmente, pues así fue como lo bajaron ya sin vida. Digamos, no es solamente un reto. El video que él publica, que es este que veíamos al principio, lo hace, me parece, también como para satisfacer la necesidad suya y también satisfacer la necesidad quizá de alguien de ese grupo de que le demostrara, pues, que él podía, ¿no? O algo por el estilo. Nos habla mucho de una gran deuda, grandísima deuda ahora que lo ves, en la salud mental, en la estabilidad de las personas que no tienen que ser adultos para manifestarlo de esta forma tan temeraria y peligrosa. Es muy lamentable, sí. No sabía acerca de esta noticia, pero ahora que la estoy viendo, cada vez vemos más casos así de jóvenes, como pasó hace poco de una influencer que iba grabando y se cayó en la escalera de un metro, o de esta ganas de querer ganar audiencia, de querer ganar likes o seguidores. Esto es un problema preocupante, sobre todo en la juventud, porque primero que nada tenemos papás ocupados trabajando o conectados también, enganchados en las redes sociales, que no estamos cuidando este tipo de cosas, ¿no? O supervisando. Entonces, nosotros como familia y como sociedad, todos tenemos una responsabilidad. Yo pienso que a un punto, cuando a un joven o a un menor de edad le pasa algo, pienso que es un problema siempre social. O sea, comienza obviamente desde la casa, pero ¿dónde están, por ejemplo, esos adultos que lo vieron por ahí caminando solo?
¿Dónde están, por ejemplo, esas personas que trabajaban por allí, que vieron que entró o quizás que les pasó por un lado y vieron que iba sin un acompañante adulto? Entonces nosotros como sociedad también estamos fallando en ese sentido. Empezando, yo por ejemplo, soy bien así de que veo un niño solo o algo, le pregunto, ¿con quién andas? ¿O qué pasó? ¿Estás perdido? ¿O estás...? Porque siento que como sociedad tenemos esa responsabilidad también. De si vemos a un menor de edad haciendo algo que está poniendo en peligro o está en una situación de peligro, nosotros como sociedad también deberíamos hacer algo. Exacto, o sea, pienso lo mismo al respecto de ¿y quién lo vio? Porque finalmente piensas, porque todos tuvimos, digo, los que somos padres, tuvimos un hijo que más o menos estuvo en esa edad y que no estaba solo, que no lo dejaste solo o que por algo, bueno, no los dejas ir, ya tiene más edad mi hijo y no lo dejo ir solo a la tienda, porque también tengo, digamos, mucha información y de repente digo, híjole, mejor no, mejor yo voy voy contigo o algo, o ve con tus hermanos, algo por el estilo. Sí, Entonces, esa parte es crucial porque socialmente, no nada más, y le estoy dando mucho tiempo quizá a este tema y estoy consciente de todo esto para reflexionar. Si reflexionamos los 10, 50 o 10,000 que podamos reflexionar a partir de esto y buscar una cercanía, una transformación, algo que nos haga incluso pedir ayuda, creo que lo estamos haciendo bien, porque no es una cuota familiar conmigo, no era mi amigo, no era mi familia, ni lo conocía. Socialmente me duele, porque veo a un pequeñito de 14 años cargando toda la responsabilidad de su vida, demostrando que no podía con ella, demostrando que era un adolescente que adolecía por la definición de toda esta madurez que le permite tomar mejores decisiones. Y para eso sí necesitaba a un adulto que le estuviera acompañando y que lo llevara. Entonces, sí hay una cuota de dolor social que la comparto con quien quiera compartirla, porque a este planeta hoy le hace falta Paolo. sí, definitivamente. Definitivamente, y hemos perdido mucho eso, esos valores, porque esos son valores sociales. Hemos perdido mucho eso de cuidar a otros hijos también o cuidar a otros niños que estén en la calle. Incluso creo que hace días vi en una red social también publicaron un experimento social donde a una niña se le acercaba un adulto para invitarle a algunas cosas y algunos adultos sí hicieron algo, pero algunos adultos no, algunos adultos se dieron la vuelta y o no se metieron en eso, ¿no? O sea, de que otro adulto mayor se le acercó a una menor de edad e intentar hablarle, intentar invitarla a su casa y cosas así. Entonces, como sociedad estamos fallando mucho en ese aspecto. O sea, somos responsables todos de que si a un menor de edad, por ejemplo, los padres están ocupados o no están cuidándolo, supervisándolo de la manera que tienen que hacerlo, nosotros como sociedad todavía podemos hacer algo al respecto. A él ya no hay dolor que le duela a este niño. Ahora pienso en el remordimiento de unos padres, de los familiares cercanos, en esta culpa que quizá deban sentir, y no es que con esto de deban sentir lo justifique y diga que se lo merezcan, es entendible. O sea, así no hayas tenido la mejor relación, es entendible. Y esto nos lleva a pensar de todo esto que tendrán que cargar ahora ellos, ¿no? O sea, si esto no transforma su vida, ¿qué va a hacer? Sí, definitivamente. Y también sería muy duro juzgarlos a ellos solamente porque todos tuvimos 14 años. Yo a mis 14 años me puse en situaciones de riesgo tremendas también. O sea, yo a mis 14 años me puse en situaciones que hoy en día cuando pienso en ellas digo, ¿cómo no me pasó algo, no? O sea, gracias a Dios o mi angelito de la guarda que me estaba protegiendo todo el tiempo. Siempre nos vamos a poner en situaciones de riesgo. No es 100% responsabilidad o culpa de los padres. Incluso puedes venir de un hogar con muchos valores, con mucha buena enseñanza y como quiera te pones en situación de riesgo porque ese es tu cerebro de ese momento. Tu cerebro de ese momento te invita a lo riesgoso y la parte prefrontal, que es la encargada de la toma de decisiones y de razonar, no está completamente bien desarrollada. Entonces nosotros no vemos el peligro a los 14 años. No vemos que sea tan grave, al contrario, lo vemos como una aventura. Entonces, por eso, al final de cuentas, sí es más responsabilidad de los adultos que estuvieran alrededor o de alguien que vio ese en vivo o ese mensaje que haya llegado a los oídos de algún adulto. Era importante hacer algo al respecto. Sí, es definitivo y sí, pues tener esta atención, no son animalitos sueltos en el campo, necesitan, digamos, este acompañamiento, aunque sea poco, pero que sea de calidad,
sobre de sus temas, ¿no? Los temas que muchas veces ahí traen guardados los menores, nuestros menores, sean nuestra familia, ¿no? O sea, también eso es muy, muy importante. Rox, ¿me abrí un poquito del tema que teníamos pensado para el día de hoy o más o menos va por ahí? No, es más o menos, van uno de la mano con el otro, ¿no? Porque al final de cuentas estamos hablando, me gusta mucho el tema del señor Víctor, porque es algo que implementamos nosotros también aquí en terapia, el hecho de conectarte con tu cuerpo, escuchar a tu cuerpo, y esa es la rama del mindfulness, ¿no? Que le llamamos, estar en el presente, en el aquí y ahora, y escuchar a tu cuerpo. Y verás con asombro que mucha gente no lo hace. Mucha gente no escucha su cuerpo o no se toman ese tiempo para tranquilizar la mente sin pensar mucho en lo que hice ayer o lo que voy a hacer mañana. Mucha gente no se toma el tiempo. Entonces, ha sido como un breve comentario que me gustó mucho escuchar un poquito antes de entrar al estudio lo que estaban hablando. Sí, porque finalmente también es difícil, Rox, porque estarás de acuerdo que hay veces que estás a punto de estallar y si está en riesgo, pues tu integridad, espérame, no me pegues, déjame entrar en contacto, es casi imposible, pero sí 3 pasos antes, ¿no? O sea, sí pudiste haberlo hecho 3 pasos. Lo que yo antes. les digo a las familias es esto, cuando yo les recomiendo meditación, cuando yo les recomiendo ejercicios de estiramiento, porque muchas personas pues no les gusta escuchar la palabra yoga, lo relacionan con una religión. Entonces yo les digo ejercicios de estiramiento o meditar o conectarse con su cuerpo. Yo siempre les digo esto que es muy importante, que casi nadie se lo dice, pero en realidad esto es importante decirlo. Eso lo tienes que hacer cuando no estás enojado, cuando no estás en peligro, cuando no estás peleando, cuando no lo vas a hacer en un momento de, espérate, tenemos una discusión, déjame ir a meditar. No, tú lo vas a hacer en los días en que todo está bien. Y ese es el problema, en el que los días que todo está bien, la gente ya no hace nada para mejorar, ¿no? Pero yo le digo a las mamás, en los días en que todo está relativamente bien, que no hay conflictos, que no hay problema, usted va a meditar, usted va a tomar un tiempo para entrenar esa mente y jalarla otra vez. Porque lo que pasa con la meditación es que empiezas a respirar profundo y enfocarte en tu respiración y enseguidita la mente sin avisarte se va a otro lado, ¿no? Se va a no mandé este correo, no hice esta cita con el doctor, tengo que ir a comprar las verduras. Oh, ya cuánto dinero me queda en el banco. Entonces, el ejercicio de meditación es jalar la mente de nuevo y decir, espérate, estamos aquí y ahora. Estamos enfocados en el sonido que puse o en la respiración que estoy haciendo. Entonces, eso lo vas a tener que hacer muchas veces hasta que por fin entrenes la mente a quedarte en el aquí y ahora. Pero eso se hace cuando no hay un problema. ¿Por qué? Porque en ese momento tú estás entrenando a la mente a reaccionar cuando hay el problema. Es, por ejemplo, que vayas al gym todos los días, se está entrenando, por ejemplo, los bíceps o los tríceps, los estás entrenando para después cargar a tus hijos, para después cargar las bolsas del supermercado, para después, no sé, cambiar una llanta, levantar algo pesado en tu casa. Es de la misma manera. O sea, vas al gym, entrenas el músculo y cuando realmente lo necesites usar, ya está entrenado. Es lo mismo con la meditación. Tú te entrenas primero a mantenerte en calma y cuando se te pase la situación difícil, la discusión, lo que sea familiar, tú ya tienes una mente entrenada para mantenerse en calma aún con lo que está pasando. Esa en realidad es la manera que debería de presentarse la meditación, digamos. Me llevas a un tema que iba a tocar un poquito después y me ayuda mucho que lo veas y que opinemos los dos al respecto. Nuevamente es el terreno de lo viral. Lamentablemente, así está pasando. Son 2 personas expertas que han cultivado su cuerpo, digamos, en la anatomía, físicamente poderosos, mira, tengo hasta la fotografía de estas 2 personas que pues tienen, digamos, algunas canchas de este deporte que es muy controversial, que muchos discuten sobre digamos, su razón de ser, que es el pádel. Y estas 2 personas que vemos aquí, pues, digamos, son atléticos, él un poco más grande parece, no lo sé, o sea, que ella, pero bueno, se ven atléticos y se ven personas sonrientes y subjetivamente, a partir de esta simple fotografía, felices. ¿Qué pasó para que estas 2 personas que veíamos ahí hicieran esto?
Ahí está, la mujer de rojo estaba de negro. Ahí está el otro, el hombre que estaba junto con ella en la foto es el que tiene ahí sometido al otro allá abajo. No, no me lo quites, ¿por qué no? Ay, cállate, ni te metas en rollo, ni te metas. No. Bueno, pues eso es algo que ocurrió acá en la Ciudad de México, bueno, en la periferia. Nos habla de no es suficiente hacer ejercicio para tener salud, para tener estabilidad emocional. Las endorfinas no fueron suficientes, ni la dopamina que les dio, digamos, esa satisfacción. Hay algo más, mucho más. Claro, por supuesto, es que es muy difícil, o sea, es muy diferente entrenar el cuerpo físico, el cuerpo de tu cuello para abajo, que entrenar la mente. Esos son dos cosas que trabajan juntas, pero también pueden trabajar separadas. Una persona físicamente bien, o sea, que, por ejemplo, ellos que se vean atléticos, que se vean fitness, ¿no? Como le dicen ahora, no precisamente tiene que ver que también estén bien de salud mental. No precisamente tiene que ver bien que ellos tienen una rutina de ejercicio que la llevan muy bien, ellos sepan también cómo controlar sus emociones. Esas son cosas separadas que tienen que trabajar ellos mismos. Entonces, lamentablemente vemos que pasan cosas como esta, ¿no? Donde realmente incluso puedes ver personas que se ven muy fitness, que no sentirse bien con su cuerpo todavía, o no sentirse capaces de, o estar fallando, como por ejemplo decíamos hace tiempo, pueden haber terapeutas teniendo problemas en su vida amorosa, o sea, porque quizás pueden manejar la parte de instrucción, pueden ayudar a alguien más, pero aplicarlo a su vida personal les cuesta o no lo han hecho. Entonces, sí, definitivamente este es un claro ejemplo de una persona que no sabe manejar sus emociones. Una persona que puede tener cualquier otras ventajas y privilegios y bendiciones en su vida, pero esa parte definitivamente quedó demostrada ahí. O sea, no hace falta ni siquiera escucharlo hablar, con los mismos hechos podemos ver que esa persona emocionalmente no tiene un control. Y también me lleva a otro tema, digo, déjame poner un par de mensajitos de nuestra audiencia, porque para empezar te dan la bienvenida, dice Irma Leticia Costa Rica, dice bienvenida. Gracias. Dice ella que ya parece consultorio médico. Ojalá, lejano al consultorio, ojalá tomáramos todo esto, y sé que lo haces, bueno, me parece por lo que escribes, Irma. Esto es un momento bastante útil, poderoso. Por ejemplo, estamos hablando casi como línea central de un solo tema, que nos permite tener diferentes apreciaciones y opiniones al respecto de muchas cosas que tienen que ver con ello. Unos del lado de los padres, otro del lado de los amigos, otro de la conducta. O sea, todos estamos hablando de algo al respecto que un día puede que nos toque afrontar de una u otra manera. ¿Y quién no preferiría estar, digámoslo así, bien armado, bien ejercitado, para que en lugar de utilizar los bíceps o los tríceps para golpear a alguien, los uses para cargarle las bolsas a tu pareja o cargar a tus hijos o ayudar a quien sea? Como bien decías, no es el arma, sino el uso que se le da a esa arma, ¿no? Porque construir un cuerpo para fastidiar al vecino, la verdad es que no está bien. Te manda también saludos Cintia González. Cintia pregunta, que los jovencitos piensan que son invencibles o indestructibles. A esa edad todo pensábamos así, ya lo decías, y también estoy de acuerdo, pero hay de riesgos a riesgos. Antes no tenías, por ejemplo, no tenías que agradar a alguien o esperar un like de alguien si lo hacías. Por ejemplo, si a mí me encantaba, creo que resulta obvio entender como que por dónde venía yo. Me encantaba andar en bicicleta, porque después me encantó andar en moto y sigo andando en motocicleta hasta esta edad. Y yo cometía, digamos, algunos retos temerarios desde mi perspectiva ahora. En aquel entonces estaba bien. Yo le daba con tanta fuerza que los dejaba atrás, pero por mucho. Y como venía una curva, y no era un autódromo, era una calle. La calle tiene un cruce completamente 90 grados y es casi imposible darle la vuelta a la velocidad que vienes normal. Yo quise hacerle como motociclista. Y si recuerdas, Rosana, las bicicletas viejitas que eran de una llanta súper delgadita, esas bicicletas de carreras, llanta súper delgadita, yo entro al darle la vuelta y apenas entré a darle la vuelta, salí volando. Y mi pantalón que me acababa de comprar quedó hecho trizas. O sea, jirones del pantalón quedaron.
Entonces me quedó, digamos, esa cosa de lo logré, pero todos se rieron de mí, todo fue en el momento. Esos son los riesgos que cometes, porque no hubo un papá que se enterara, de hecho hasta ahora si lo sabe mi mamá, lo siento, pero son cosas en las que te metiste para, digámoslo así, ser parte de una comunidad. Pero Claro. Y antes, imagínate, si antes nos arriesgábamos que no teníamos una audiencia tan grande como es las redes sociales, y aún así nos arriesgábamos. Ahora, esto de las redes sociales vino a terminar de dañar todo, porque cuando yo estaba adolescente también, yo me recuerdo que a esa edad, mi mejor amiga y yo agarrábamos un autobús, o sea, la edad del muchacho de los 14 años, agarrábamos un autobús que cruzaba toda la ciudad donde nosotros vivíamos, y llegaba a otra ciudad, y ese era el punto de retorno, o sea, allí ya cambiaba. Entonces durábamos como unas 2 o 3 horas en un autobús sin saber a dónde íbamos, y nos bajábamos en la última parada del autobús y nos bajábamos ahí nada más que a conocer el pueblito, y luego nos íbamos. Y mi padre también, o sea, si llegan a ver este programa también se enterarían ahorita. Ellos nunca supieron que yo estaba en un pueblo muy lejos de mi casa, caminando por ahí al azar sin conocer a nadie con 14 años. Entonces me pudieron haber pasado muchas cosas malas también, pero yo en ese momento lo veía como una aventura, como algo gracioso, algo divertido. Pero la verdad es que sí, nos ponemos en riesgo. Entonces ahora tenemos este síndrome o este problema, porque la verdad al principio fue algo divertido, pero ahora se volvió un problema de buscar esta aceptación y querer más. O sea, hay estudios que se han hecho acerca de los cambios en el cerebro y cómo se mueve en las neuronas y todo esto en función a cuando recibe más likes la gente o más seguidores, y es tremendo. Entonces por eso es que es adictivo, y muchos de los jóvenes hoy en día están metiéndose en retos que incluso o los llevan al hospital o pierden la vida solamente por esta euforia de los seguidores y los likes. O los dejan en ridículo, y ese ridículo los lleva a cometer otro tipo de decisiones. Es decir, que el like no es la dopamina, así la inmediata que buscan solamente, sino también el dislike sería, digamos, ese combustible para decir, ahora lo voy a hacer, y lo voy a hacer todavía más peligroso, ¿no? Lo voy a hacer más atrevido. Hay otro mensaje de Irma Leticia Costa Rica, dice, cuando daba clases, había una universidad que hacía una fiesta y se alcoholizaban todos los alumnos. Yo recuerdo que pedía taxis para mis alumnos, y a las que no podía mandar en taxi, muchas veces las llevé a casa. Me decían otros compañeros, déjalos, no es tu responsabilidad. Y les decía, claro que sí, no puedo permitir ver que se vayan alcoholizados, es mi deber como ser humano, no como maestra, y preferí renunciar a esa escuela que seguir viendo que la misma escuela los ponía en riesgo. Y decía después, y me llevó años aprender a manejar la violencia, 2 infartos, y entender que la violencia no nos lleva a nada. Si bien somos una generación que crecimos de la mano de la violencia como método para solucionar, pero ya gracias a Dios, eso quedó en el pasado. Ahora muchas veces sí me superan algunas situaciones que sí me dan ganas de darles un estate quieto. Y nos lleva a pensar muchas cosas, Rosana. Lo primero, esto de la responsabilidad social que hablábamos hace ratito, que no son, cuando decían, es que no son tus hijos, hablando de solamente tus hijos biológicos, son tus hijos del barrio, quizá estás atento a que, oye, ese coche no está regularmente ahí, los vecinos estarán bien, o sea, cositas que nos deberían de llamar la atención, y habría cada vez menos problemas, eso estoy seguro. La otra parte es, antes, a decir de los de hoy, y no hablo de ti, o sea, de especialistas como tú, pero digamos que hay muchos influencers de pacotilla que de repente dicen, no, es que antes el maltrato físico era, digamos, ¿cuánto daño le hicieron a las personas siendo pequeños? Bueno, la chancla voladora fue la mejor terapia para muchos, y lo hemos hablado, o el palo de escoba, o el cable, el gancho estirado, ese gancho para colgar la ropa, también en las pompas era, digamos, la mejor educación que en un momento podías tener, porque quizá en esa sabiduría, los padres que fueron educados un poquito más violento, porque esta violencia ha venido cayendo, ¿no? De los padres del principio del siglo pasado, bueno, ni siquiera podías respirar cerca del padre, y no necesito que esté aquí alguien más conectado para que nos lo diga, pero después vino una pequeña etapa de apertura para ellos y tuvieron algunas libertades, pero llegaba el momento en que te decían con una mirada, llegando a la casa te va a tocar. ¿Y qué crees? Nos tocaba. Y después de esto, llega una persona a esta edad y dices,
la verdad, yo una vez sí llegué a jalarle las orejas a una de mis hijas, sobre todo una que le encantaba y le sigue encantando burlarse de mí, de cómo me pongo cuando me enojo, que pongo bien rojo y todos se burla. Entonces, lo que hizo es, se pone así como que no sintió nada. Yo me puse a llorar y a ofrecer una disculpa porque le había provocado eso y se burla de mí porque finalmente en lugar de ponerle el jalón o la reprimenda física, que no estoy orgulloso, pero finalmente resulta, dice, no, pues te pusiste a chillar tú. Pues sí, es que, pero es grande de tu parte que reconozcas y que te disculpes, eso es algo grande. La gente piensa que disculparse o reconocer sus errores lo hace ver débiles, pero la verdad es que nos hace ver fuertes, nos hace ver grandes. Yo, como terapeuta, no puedo recomendar la disciplina física, pero lo que yo sí puedo recomendar es ser firme. Yo, por ejemplo, a mis hijos, yo vengo de una mamá igual a la que describes y mi papá no tanto, mi papá era más pacífico, más de hablar, pero sí vengo de una crianza así muy dura también, donde una sola mirada bastaba. Y lo que yo he hecho es que he transformado eso y le he quitado un poquito lo que es la parte física, o sea, la disciplina física, los golpes, los maltratos, pero me he quedado con el tono de voz, por ejemplo, que usaba mi mamá, o la consistencia que ella tenía, ¿no? O sea, si ella te removía algo, si ella te quitaba algo por castigo, era muy difícil conseguirlo de nuevo. O sea, mi mamá era muy consistente en ese punto y creo que eso está bien. Entonces, lo que yo le recomiendo a las familias hoy en día es que definitivamente la disciplina física no funciona, al contrario, va a crear más conflictos, pero lo que sí funciona es mantener un tono de voz moderado o cambiarlo cuando tú quieres realmente ser seria en algo. Todo está, la clave está en cómo se transmite el mensaje, ¿no? Un mensaje puede ser el mismo y dar diferentes efectos dependiendo del tono de voz que uses. Entonces, un tono de voz un poquito más fuerte, si lo necesitas usar, ser consistente, eh, no tener este miedo, que constantemente lo que yo veo es que las mamás tienen este miedo de que no lo van a querer o que ya no vamos a ser amigas, un error terrible que las mamás creen que deben ser amigas de sus hijos, porque entonces se pierde el rol del líder, ¿no? O sea, no podemos ser amigas porque si somos amigas somos iguales las dos. Entonces yo siempre le dije eso, sobre todo a mis hijas. Yo no soy amiga de ustedes y nunca pienso ser amiga de ustedes porque una amiga de ustedes les taparía o les apoyaría en algo peligroso y algo difícil y yo no lo voy a hacer, entonces ese rol no me corresponde, pero yo voy a ser una líder que te va a guiar en lo que yo considere que es mejor para ti, cuidarte. Entonces, ese aspecto, o sea, mantener de repente de la generación anterior esa firmeza con la que nos hablaban, esa confidencia, o sea, ellos eran muy seguros de sí mismos, ¿no? Que eso le falta bastante a los padres de hoy en día, esa seguridad de sí mismo de yo te mandé a hacer esto y sé por qué lo hago y hazlo, ¿no? Entonces, esa confianza como los hijos tienen, eso tiene un hilo muy largo, pero porque los hijos tienen mucha información, siento que ahora los padres con los que hablo de las generaciones de ahora están muy intimidados por sus hijos, ¿no? O sea, se sienten como un poco intimidados un poco hasta miedo les tienen. Entonces, regresemos a esa parte de las generaciones anteriores donde los padres eran muy seguros de sí mismos, donde los padres usaban un tono que te hacía sentir que él es el líder, no se te olvidara, y más vale que no se te olvidara de que los padres eran el líder. Y allí de repente podemos retomar otra vez, claro, excluyendo, o sea, sacando la disciplina física, pero de repente podemos retomar otra vez lo que es el control del hogar, que es lo que en realidad se ha perdido en este tiempo, el control del hogar de los padres. Es una cueva digital, o sea, no es una cueva tradicional, aquella de roca, donde vivíamos en una cueva unos, en otra cueva otros, o se conformaban, por ejemplo, simplemente para cazar. Lamentablemente, los padres de hoy, los padres que digo, y no es un atrevimiento preguntártelo, quizá nos hemos enfrentado a la dureza de la necesidad de nuestra firmeza. Y digo dureza porque a veces nos llena el prejuicio, nos llena un poco de remordimiento al respecto de que quisimos hacerlo como nos había tocado, pero sentimos que eso ya no era lo que se tenía que hacer. Entonces, cuando te enfrentas ante todo eso, de verdad que es un galimatías en tu personalidad, en tus emociones, que por ejemplo, de chicos,
lo digo nuevamente, con relación a mis hijos súper traviesos. O sea, fue muy difícil como tratar de transitar entre la firmeza, porque pues si bien, más bien parecía barco, porque te daba como que esa tristeza de que recordaba cómo nos iba, por ejemplo, con mi mamá en la casa, mi papá, como bien dices, ¿no? ¿Qué tenían los papás de antes? Mi papá también bien dulce. La única vez que nos pegó, no sé si nos lo merecíamos, es que uno de estos cohetes que utilizan para las fiestas, anunciar las fiestas de pueblo, lo prendimos dentro de la casa. Y el cohete pasó de la sala, la cocina, el comedor y a la otra recámara, quemando todo. Entonces llega a la casa la mamá y bueno, se encuentra con todo eso y dice, bueno, el papá ahora sí que le toca. Y esa es la función que a veces nos toca. Llegas del trabajo, papá, hombre, y te toca la retahíla de lo que hicieron para que tú ejecutes. Y en realidad, digamos, el management del comportamiento de ellos todos los días, pues está más ligado a la mamá, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no hemos aprendido a controlar y hoy creo que la generación de padres, los pocos que han querido ser padres o que accidentalmente, también lo reconozco, han tenido que ser padres porque pues tuvieron una relación sin protección y terminaron procreando, están acudiendo a los tutoriales, a que San Teléfono les ayude a resolver la vida. ¿Tiene temperatura? No sé, déjame, le pongo esto. No, mi hijo, usa la mano, o sea, cosas como que muy básicas. ¿Qué le puedo dar a un niño si tiene temperatura de 37.8? Digo, para empezar, eso no está grave. O sea, cositas como así, ¿no? Estamos encontrando un terreno muy, muy fangoso, Rosana, para poder criar a los seres que tanto a ti como a mí nos van a atender, nos van a cuidar, nos van a enseñar, nos van a ayudar cuando nosotros ya estemos viejitos. Y lo peligroso es que no se ve un buen panorama para eso. O sea, los jóvenes de hoy en día, por esta misma era digital y por esta misma era ahora de la inteligencia artificial, cada vez usan menos su pensamiento crítico, cada vez usan menos su pensamiento de, bueno, resolver problemas, sino que buscan la solución con el internet o la manera digital de conseguir la respuesta al problema que le está pasando en ese momento. Y yo veo con miedo eso, esos son los futuros doctores, esos son los futuros enfermeras, que es súper peligroso eso, esos son los futuros psiquiatras. Me ha tocado la oportunidad de entrenar nuevos jóvenes que recién se están graduando en la Universidad de Psicología y me doy cuenta, interactuando con ellos, que la información que tienen aquí es muy poca. Terminaron la mayoría de sus tareas o de sus trabajos usando inteligencia artificial y eso es muy peligroso. Entonces ahí viene otro problema más de la sociedad, de qué vamos a hacer con estos padres o estos profesionales que usaron muchas herramientas de las redes o del internet o de la inteligencia artificial. Eso es un tema que podemos tocar también. Me encantaría que lo tratemos la próxima porque no quiero seguir retrasando. Y puedes decirme que no si tú gustas, pero me parece que andas de vacaciones o de paseo el día de hoy y no quiero retrasar, digamos, que tu presencia te demande. Estoy participando en una actividad del verano que hacemos con los pacientes de nosotros. Entonces hoy teníamos, de hecho allí están adentro del edificio todavía, lo que pasa es que me salí al carro. Tenemos el día de anime, o sea, todo tiene que ver con anime y están todos disfrazados y cada día tenemos una actividad diferente para ellos. Discúlpame con ellos, pero también demandábamos un poquito de tu plática para No, poder... Está bien. Hay otros colegas que se están encargando de todo allí también. Bien. Rosana, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengas un gran día. Igualmente tú, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Rosana Escalona, hablando con ustedes al respecto de todos estos temas que han formado parte del día de hoy de una forma central, como lo platicamos. Cintia González dice: estoy completamente de acuerdo en que todos tenemos una responsabilidad social. Como he leído por ahí, todos son nuestros hijos. Los niños ahora crecen con mucha más presión por toda esta apertura que tenemos con las redes.
El querer agradar e igualar a la gente que ni siquiera conocen, el querer ser parte de esa comunidad, entre comillas, para sentirse aceptados, porque de alguna manera no se sienten así en casa. Y es que a veces es muy difícil, insisto, ¿para qué utilizamos, digamos, es mi percepción? Puede estar muy alejada de la realidad o de la suya, lo cual es completamente válido, pero no por eso es tan mal ni la suya ni la mía. O sea, partamos de eso, ¿no? Pero para mí, muchos están tratando de hacer, de eficientar, digamos, sus actividades a partir de la inteligencia artificial, pidiéndole que haga tareas que a veces sí son muy tediosas, que a veces son complicadas, hacer resúmenes, presentaciones, ideas, creatividad, todo aquello, se lo pedimos a la inteligencia artificial. ¿Para qué? Si fuera eso, para ponernos a jugar como antes se jugaba con los carritos en la acera, le llamábamos meta, o para jugar fútbol, o para idear un arma de esas tradicionales viejas como ballestas que hacíamos con madera y ligas, está bien, es un momento de cercanía, de interacción con tu hijo, pero si lo hacemos para podernos saber TikToks, pues entonces creo que está muy mal, porque finalmente en medio de todo esto está, como decía Rosana, la generación que viene, que no creo que viene ya cuando nosotros tengamos 100 años de muertos, viene, está aquí. Tiene ahorita 10, 12 años y le cuento que en 8 ya va a estar en una universidad. Y en 12, o sea, ahorita si tengo 50 años y en 12 años a mis 62, que necesite a un doctor que empiece a revisar problemas de circulación, porque todo el tiempo me la paso sentado o camino muy poco o por estas cuestiones y de repente me encuentro un doctor de estos 10 años que no ha tenido una formación que incluso le ayude a seguir adelante, que le dé curiosidad, que tenga un pensamiento crítico, que tenga la solución de problemas, que se enfrente a cosas de la vida diaria y que haya aprendido a base del conocimiento y esfuerzo, prueba y error, todo aquello que implica estudiar una carrera y meterse en una carrera, ese doctor que me toque dentro de 12 años, no falta mucho. En 12 años ese doctor que me toque y que diga, está en medio de una crisis, necesita y le pregunte al teléfono, en lugar de a su conocimiento, los doctores entran con el bisturí a cortarle en medio del esternón con todo el conocimiento, con toda la seguridad que da saber que lo han practicado muchas veces, no la primera vez con el temor y entran a un tutorial. Ese es el gran riesgo y estamos todavía a tiempo. Es una generación que está creciendo en esta ausencia de guías, ya no digamos familiares, sociales, incluso para poder continuar. Dice Frank Anguiano que es la falta de educación cívica es una causa. Dice Iris Pérez, buenos días, raza, saludos desde San Antonio. Andamos en el lunch rapidito, me conecté, saludos a todos el equipo de La Cotorra. Muchas gracias, Iris, muchas gracias. Y bueno, creo que con esto estamos terminando. Ha sido un gran programa, a mí me lo parece. Si a usted también, invite a un amigo, primero, a que se suscriba. Suscríbase usted, ¿ya se suscribió? A ver, no, suscríbanse, por favor denle like, pónganle la campanita para que les avise a la hora en la que va a iniciar este programa todos los días. Y también nos ayuda mucho que tenga una interacción como tantas de las que hemos tenido y que agradecemos en el alma porque forman parte de todo esto que nos ayude a seguir y a seguir creciendo. Porque programas de interés tienen también una comunidad de interés. Y esta comunidad que está transformándose, que todos estamos tratando así como si fuéramos un grupo solito de personas que busca estar mejor, ese somos nosotros. Entonces, así como lo dice Irma Leticia, suscríbase, sí, suscríbase, es un excelente programa, yo lo sé, y no es ego, simplemente le ponemos mucho a temas que no están en el panorama de todos, o si están por encimita. Las noticias ahí están. El lamentable problema que pasó con el avión en Bangladesh, ahí está, lamentable, sigue en investigación. Los problemas con los migrantes allá en los Estados Unidos siguen, les están poniendo una nueva barrera en Nuevo México, sí, todo aquello sigue. Las noticias, el dinero, los problemas siguen. El problema aquí es abrirnos a otros temas que nos den un poquito de poder al respecto de nuestras emociones, nuestra estabilidad y seguir adelante. Entonces, cuando lo podemos hacer, el problema puede ser el coche, el problema puede ser la economía, el problema puede ser todo lo demás, pero tenemos fortaleza y sobre todo una estabilidad emocional que nos va a ayudar, créame, sí o sí, siempre. Así que muchas gracias.
Doña Cintia le dice a Iris, gracias, un abrazo y ojalá nos visites más seguido. Pues ojalá que sigas aquí siempre. Y gracias a todos ustedes por formar parte de esta comunidad. Y les decía que además de suscribirse y ponerle a la campanita, ¿qué tal que al ratito lo quieren escuchar en una de las 50 plataformas de streaming que usted puede tener acceso? Este podcast, quizá ahí solamente en audio, lo va a escuchar, pero si tiene ganas de ver visualmente, por ejemplo, les pusimos videos a lo largo del programa para reflexionar y todo aquello, pues métase de nuevo a la transmisión en YouTube, en Facebook, en todo lo que podría usted verlo en video y en audio, y si solamente el audio para acompañarse en sus actividades, una de estas 50 plataformas, así lo esperamos para que ahí esté con nosotros. Gracias nuevamente, nos vemos por acá mañana, que tengan un excelente día. Hasta pronto.